Gracias amigos, hermanos que están del otro lado de la pantalla. Iglesia Cristiana de Durazno, congregada este miércoles 11 de junio para estudiar la palabra de Dios, donde estamos estudiando este precioso libro de Esdras. Ver cómo Dios usa a este hombre temeroso de Dios, estudioso en la palabra y un hombre que estaba capacitado, pero no solamente capacitado por Dios, sino también tenía la voluntad de hacer para Dios. Y esto creo que nosotros debemos ser contagiados de este hombre, de este ejemplo que ha puesto Dios. Por algo Dios lo puso, este libro, para la iglesia, para nuestro ejemplo, para que nosotros lo imitemos, ¿verdad? Imitemos su fe, su confianza en Dios y cómo este hombre se sacrificó, no solamente él, sino que incitó a otros a volver a Jerusalén, a establecer aquella ciudad, y bueno, tuvo el apoyo del rey, y todo eso fue porque Dios le gustó todo lo que tenía Esdras en su corazón, ¿verdad? Y ojalá que Dios también esté contento con lo que nosotros tenemos en nuestra mente cada día y pensamos y queremos hacer para Él, que estemos agradando a Dios en toda nuestra manera de vivir. Así que bueno, vamos a orar para que Dios dirija esta predicación. Padre, gracias Señor por este tiempo, por darnos la oportunidad de estar estudiando Dios y tu palabra. Ayúdanos, Padre, a entenderla, a aprenderla bien y Señor a vivirla y poderla enseñar a otros. Padre, gracias por este hombre, este ejemplo que ha dejado en el Antiguo Testamento para tu iglesia, para que tu iglesia, oh Dios, pueda cada uno de nosotros individualmente imitarlo, oh Dios, imitar su temor, imitar su deseo de aprender más y de servir. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, estamos en Esdras capítulo 9. Esdras capítulo 9, terminamos el 8 el miércoles pasado. Así que bueno, vamos a entrar en el capítulo 9 y vamos a leer del versículo 1 al versículo 6. Esdras 9, 1 al 6. Dice así: acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí, diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de la tierra, de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos. El linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de la tierra, y la mano de los príncipes y de los gobernadores han sido la primera en cometer este pecado. Cuando oí esto, rajé mi vestido y mi manto, y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. Y se me juntaron todos los que temían las palabras del Dios de Israel a causa de la prevaricación del cautiverio. Mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción. Y habiendo rajado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová, mi Dios. Y dije: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestras cabezas, y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Amén. Hasta ahí va a ser nuestra lectura. Bueno, ella terminan de repartir el oro, ¿verdad? De llevar las cosas al templo, los utensilios, hacer los sacrificios, y bueno, no todo era precioso. Vinieron las malas noticias, ¿verdad? El pueblo no estaba bien. Entonces, lo que vamos a ver, el tema que vamos a tratar hoy es el pecado del pueblo y la confesión de Esdras. El pecado del pueblo y la confesión de Esdras. Estuvimos mirando el miércoles pasado que acamparon junto al río, ¿tá? Y antes de llegar a Jerusalén, Esdras acampa junto al río y hace el recuento de personas que estaban con él, y se dan cuenta que no llevaban levitas. Entonces manda a Eliezer con otros que volvieran a hablar a Ido, era uno de los principales de la ciudad de Casifia, para que convencieran a los levitas de allí, para que fueran a Jerusalén con Esdras, para servir a Dios, ¿verdad? Y gracias a Dios lo logran. Vinieron 38 levitas y 220 sirvientes del templo. Después de esto, Esdras manda a ayunar y orar para pedir oración y protección de Dios
para el camino, o sea, para volver. No tenían soldados, no tenían escolta, ¿verdad? Seguridad, solamente dependían de Dios y traían millones de dólares de utensilios, en oro, cosas del templo, ¿verdad? Ofrendas que habían dado para el templo. Y bueno, a Esdras le da vergüenza pedirle al rey guardias, porque bueno, él había testificado del Dios que él creía, del Dios que él servía. Él decía que Dios era todopoderoso, que él guardaba a aquellos que le temían, bueno, que confiaba en Dios. Y bueno, ¿cómo iba a pedir soldado? Dice Esdras. No podía pedirle soldado al rey, siendo que estoy diciendo que soy un hombre de fe, que dependo de este Dios tan grande, ¿verdad? Después de Esdras le da, bueno, elige 12 sacerdotes, como estuvimos mirando, y bueno, después a estos sacerdotes le pone a cargo de los utensilios del templo, la plata y el oro y las ofrendas que el rey había dado para el templo. Los sacerdotes, estos se hacen cargo de esto y se hacen responsables de ayudar a Esdras, porque Esdras no podía con todo, ¿verdad? Tenía que, imagínense, eran carretas y carretas de utensilios, de oro, de ofrenda, y bueno, Esdras no podía estar en todo, ¿verdad? Entonces, como todo hombre de Dios, pone a otros hombres de Dios a cargo y que se hagan responsables de sus títulos. Estos hombres eran sacerdotes y tenían que hacerse cargo de las cosas del templo. Y bueno, ya aquí ya arrancan haciéndose cargo de las cosas del templo. Y ya le da responsabilidad, ¿verdad? Entonces, cuando llegan a Jerusalén, bueno, estuvieron descansando 3 días. Después, el cuarto día, empiezan a pesar la plata y todo lo que llevaban, ¿verdad? La ofrenda y el oro. Y hacen entrega en el templo. Todo esto se hace documentado, anotando todo lo que llevaron, lo que recibieron. Y esto lo mandaron al rey Artajerjes, para que el rey Artajerjes supiera que habían llegado bien, que todo estaba en perfecto estado, el oro, todo lo que habían llevado estaba bien y las personas estaban bien. Así que bueno, ahora comienza el capítulo 9, versículo 1, dice: acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí, diciendo: el pueblo de Israel, los sacerdotes y levitas, no se han separado de los pueblos de la tierra, de los cananeos, eteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. Qué noticia más terrible, ¿verdad? Para este hombre de Dios, que este hombre de Dios temeroso, que respetaba a Dios, amaba a Dios, se entera que el pueblo que viene a gobernar bajo los fundamentos bíblicos, bajo los fundamentos de la ley de Moisés, se habían apartado de la ley de Moisés. Entonces vemos que no era todo felicidad, ¿no? Estaría alegre, pero había que darle la mala noticia. Tenían que decirle a Esdras lo que estaba pasando al pueblo. ¿Sí? Vienen estos príncipes, los encargados de cada pueblito, cada ciudad ahí, a decirle a Esdras que los israelitas estaban mezclados con los paganos. Se habían mezclado con los paganos. Entonces vienen los gobernantes, le pasan novedad lo que estaba el pueblo, cómo estaba el pueblo a Esdras, para que Esdras se enterara cómo estaba el pueblo, y tenían que solucionar este problema. Esdras venía como gobernador, no podía agarrar y decir: bueno, está todo mal. Y bueno, vamos a ver cómo va, vemos cómo, según la marcha, vamos arreglando las cosas. No, Esdras no actuó así, ¿verdad? Porque era un hombre temeroso de Dios. Y nosotros, hermanos, igual. Somos hombres y mujeres de Dios temerosos. No podemos tomar en poco el pecado. Como hoy en día muchas iglesias evangélicas toman en poco el pecado, ¿verdad? Vamos a arreglar y vemos más adelante a ver qué pasa. No, enseguida. Un hombre de Dios toma carta del asunto cuando hay pecado, ¿verdad? Tanto aquí vemos a Esdras, y también los príncipes. Vemos que los príncipes de aquí, de esta tierra, de la tierra, como dice acá la Biblia, habían personas que no se habían mezclado, por eso vinieron y le dijeron. Hay judíos que se mezclaron, pero habían personas que no, habían personas temerosas de Dios que estaban allí en Jerusalén y estaban preocupados por este tema, por el pecado que había en Jerusalén.
Entonces, él venía a gobernar, como dije, y lo dice la Biblia en Esdras 8:25 al 26. Y le pesé la plata y lo oro y los utensilios de ofrenda para la casa de nuestro Dios. Había ofrecido al rey y sus consejeros y sus príncipes y todo Israel allí presente. Pesé pues en manos de ellos 6. Bueno, acá dice lo que pesó de la plata y el oro, pero vemos también que 7:25, me equivoqué, dije 8 y 7:25 dice: tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobierne todo el pueblo que está del otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios. Tenían que gobernar de acuerdo a la ley de Dios, no de cualquier cosa, no de cualquier manera. Y la que no conoce le enseñarás. Y bueno, y que no cumpliera, acá está la orden del rey. Y el que no cumpliera la ley de tu Dios, acá lo dice, y la ley del rey, sea juzgado prontamente, sea a muerte, o a destierro, o a pena de multa, o a prisión. Tenía que desterrar a todos. ¿Se entiende? No era una cosa que después vemos y bueno, que el rey no se entere, vamos tapando todo, ¿verdad? Como estamos acostumbrados muchas veces a ver en los gobernantes, tapan todo, no enseñan, no muestran las cosas, la verdad, y ahí van engañando, pero el nombre de Dios no puede actuar así. Y vemos que Esdras no actuó de esa manera, ¿verdad? Todo lo que le pasó al pueblo de Israel anteriormente fue por esto. Una de las causas fue por esto. Porque se habían mezclado con las personas de lo que Dios le había dicho que no se mezclaran. Se habían mezclado. ¿Tá? ¿Y qué pasó? Que las personas de las tierras paganas, bueno, se casaban con una mujer moabita. La mujer moabita adoraba a un dios. Iba a vivir con ellos. ¿Qué iba a hacer la mujer moabita? Iba a traer su dios. Iba a contaminar, va contaminando. Un egipcio se casaba con una mujer israelita. ¿Se entiende? Pero esto era una costumbre que se hacía para hacer negocios. Acuérdense en eso también. Ellos vinieron a Jerusalén y ¿qué hicieron más fácil? Bueno, te doy mi hija y vamos a hacer negocios entre los más poderosos, ¿verdad? Hacían el negocio, entregaban a sus hijas al casamiento, pero eso Dios le había dicho que no lo hicieran, Entonces desobedecieron la voz. En este tiempo, cuando Israel cae, va a Nabucodonosor y los lleva preso, los lleva de esclavo, habían desobedecido la ley de Moisés, y por eso sufrieron ellos y sus padres. O sea, prácticamente sus padres, ¿no? Porque ya hacía años que habían pasado por esto. Pero vuelven a caer en lo mismo. Se dan cuenta que el ser humano volvemos a caer en lo mismo. Éxodo 34, 8 al 17, Éxodo 34, 8 al 17 dice: entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y oró, y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado. Tómanos por tu heredad. Aquí está Moisés intercediendo por el pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo había caído en pecado, ahí en el desierto, ¿verdad? Y él contestó: he aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda lo que yo haré contigo. Y acá viene la advertencia de Dios. La advertencia de Dios. Yo voy a hacer cantidad de cosas con ustedes. Le está diciendo al pueblo de Israel cuando lo saca de Egipto. Yo voy a hacer cantidad de cosas. Y van a ser conocidos por todas las maravillas que yo voy a hacer en medio de ustedes. Pero miren lo que dice el versículo 11. Guarda lo que yo te mando hoy. Guarda, Moisés. Y díselo al pueblo. He aquí que yo he hecho delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, el eteo, el fereceo, el heveo y el jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entregar, para que no sean tropezaderos en medio de ti. ¿Qué tenían que hacer los israelitas cuando entraran en la tierra de Canaán? Bueno, derribar sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios,
Pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Dios no comparte su gloria con ningún Dios. Hermanos, tengamos cuidado. Dios no comparte su gloria con ningún Dios. 15. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra. Otra vez, no harás alianza. Bueno, todavía Dios en su misericordia le explica. ¿Por qué? Bueno, porque fornicarán en pos de sus dioses, o se van a servir a dioses ajenos, y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán, y comerás de sus sacrificios. 16. O tomando de sus hijas para tus hijos, fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. No harás dioses de fundición. Bueno, acá vemos que Dios específicamente, antes de entrar a la tierra prometida, Canaán, ya Dios le había dicho, no hagan esto. ¿Qué hizo Israel cuando entró a la tierra? Hizo todo lo que Dios le dijo que no hiciera. ¿Se entiende? A pesar que Dios cumplió, Dios no cumplió con ellos. Cumplió todo el trayecto, ¿verdad? De los 40 años en el desierto, Dios cumplió con Israel. Dios cumplió cada cosa que dijo iba a hacer en Israel. Pero ¿saben quién lo cumple? Es el hombre. Nosotros lamentablemente fallamos. Dios nos dice, ten cuidado del mundo. Ten cuidado de no someterte a lo que el mundo se somete a sus dioses. Ten cuidado del sistema del mundo. Ten cuidado, hijo mío. No améis al mundo, en las cosas que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Continuamente está hablando no igual, de la misma manera que Dios le habló al pueblo de Israel, Dios nos habla a nosotros en la iglesia. ¿Y qué hacemos nosotros? Pecamos, hermanos. Somos duros de servir como los israelitas. Muchas veces decimos, ¡ay, qué horrible Israel! ¡Qué pueblo duro de servir! ¿Y nosotros? ¿No somos iguales que los israelitas? Dios nos escribió, acá le escribió los 10 mandamientos, ¿verdad? Y le estaba escribiendo, Moisés escribiendo todo lo que Dios le decía, para que tuvieran escrito. Nosotros tenemos toda la palabra de Dios. Todo lo que el hombre necesita saber de Dios, lo tenemos en la Biblia. Simplemente tenemos que leer y obedecer. Y lamentablemente no lo hacemos. ¿Por qué? Porque somos como los israelitas, duros de servir, ¿verdad? Y a pesar de eso Dios cumple. Él es fiel. Él no se puede negar a sí mismo. Entonces todo esto, el Antiguo Testamento y todo lo que pasó en Israel es un ejemplo para nosotros, los creyentes, hoy en día, que tengamos cuidado de no caer donde Dios nos ha sacado. Dios nos sacó del mundo. No podemos volver a caer como Israel. Israel lo saca de las costumbres de los egipcios y de adorar a los dioses paganos y vuelven a caer en lo mismo, ¿verdad? Primera de Timoteo 4, del 1 al 5, también Dios nos manda que tengamos cuidado, ¿verdad? Fuimos sacados muchos de nosotros de religiones falsas, de sectas, pero tengamos cuidado. Bueno, ¿qué hacemos? Muchas veces caemos de lo mismo. 1 Timoteo 4, 1 al 5. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Podemos poner nuestro nombre, Gustavo. Te encarezco delante de Dios. Verónica, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que hacer esto? Porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Cómo está hoy el tema de la doctrina? ¿Todo el mundo predica la sana doctrina? O sea, ¿todas las iglesias predican la sana doctrina? ¿Todas las iglesias llamadas evangélicas están guardando la pureza y luchando contra el pecado? ¿Verdad que no? Bueno, nosotros tenemos que tener cuidado entonces, porque si muchos hermanos han caído, nosotros también podemos caer, ¿verdad? Entonces tenemos que seguir predicando la palabra de Dios. Bueno, estos falsos predicadores dicen, porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comenzó de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, conforme a sus propios deseos. Yo quiero, yo deseo, yo necesito, a mí me gusta, me siento satisfecho, me siento realizado porque ustedes hacen tal cosa. ¿Y eso qué es? ¿Están sirviendo a un hombre? ¿Verdad? Bueno, hoy lamentablemente muchas iglesias sirven a hombres, no sirven a Dios, porque hacen lo que el hombre les dice. Muchas misiones sirven a hombres. ¿Por qué? Porque hacen lo que el hombre quiere, no lo que dice Dios.
Si ya tenemos la palabra de Dios, simplemente tenemos que hacerlo lo que dice la palabra de Dios. No está casi igual, casi igual, no están las iglesias igual que Israel. Dios le está diciendo aquí, ojo que van a venir falsos maestros. Bueno, lo mismo le dijo a Israel, ten cuidado con los falsos dioses, con los falsos, también los falsos profetas. Israel abrazó todo. Y hoy en día, lamentablemente, muchas iglesias están abrazando todo, porque quieren multitudes, quieren dinero. Y apartarán de la verdad del oído y volverán a fábulas. No podemos servir a la verdad y servir a la mentira. O vamos a servir a la verdad, o vamos a servir a un hombre. O vamos a hacer lo que dice la Biblia, o vamos a seguir lo que dicen los hombres. ¿Se entiende? No hay tutía, ¿verdad? No hay que, bueno, capaz que podemos hacer las dos cosas. No. O servía a los hombres, o servía a Dios. Entonces, vemos acá que el mismo problema que tenía Israel, nosotros hoy en día estamos teniendo el mismo problema. ¿Se entiende? Pero tú Gustavo, sé sobrio en todo, versículo 5. Pero tú, Sisto, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. O sea, sé sobrio en todo, esté atento, prueba los espíritus. Estate atento si esto es de Dios o no. Soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. No estés mirando esas cosas. No estés prestando oído a esos habladores y charlatanes que son, muchos le llaman, que viven a costillas del evangelio, ¿verdad? No les importa las almas, no les importa el pecado, no les importa a ellos, lo que les importa es progresar, tener multitudes, viajes, hacer negocios, que la iglesia tenga mucha cantidad de gente, no les importa. Bueno, ¿qué es lo que le importaba a Israel? Lo mismo. Querían estar bien con todo, con los pueblos de al lado, ¿verdad? Que les fuera bien, que prosperaran económicamente, hacer negocios, juntarse con las personas del mundo, aliarse con el mundo. Bueno, hoy lamentablemente con sutileza Satanás hace lo mismo en la iglesia. Pone el sistema del mundo dentro de la iglesia. Entonces, ¿cuál fue el problema de los judíos? Esdras 9:2, porque han tomado de las hijas de ellos, o sea, de los paganos, para sí y para sus hijos. ¿Qué hicieron? Se unieron con las tinieblas. Un pueblo que tenía que ser luz, un pueblo que tenía que vivir diferente, hablar diferente, pensar diferente, se mezcló. Se mezcló, ¿verdad? Y se casaron con los hijos y las hijas de los paganos. ¿Y qué pasó? Y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de la tierra. Y las manos de los príncipes y de los gobernadores han sido los primeros en cometer este pecado. Los que tenían que dar el ejemplo, ¿qué hicieron? Lo peor. Lo peor. ¿Verdad? Bueno, si lo hace el príncipe, lo hace el gobernador, lo hace el encargado, yo también lo puedo hacer. Total, no pasa nada. Bueno, pasa, porque todo pecado tiene consecuencias, ¿verdad? Entonces esto, al casarse con los hijos de los paganos, hicieron alianza y mezclaron el linaje santo. ¿Cuál es el linaje santo? El linaje de Abraham. Ese es el linaje santo. Habían mezclado el linaje de Abraham, que del linaje de Abraham iba a salir esta nación, y estaba mezclada. Y Satanás es muy astuto, ¿verdad? Al contaminar del linaje ya no es santo. Y eso es lo que quería Satanás, contaminar el linaje, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere hoy en día Satanás con la iglesia? Contaminarla. ¿Con qué? Con las cosas del mundo, las comodidades, el sistema, el materialismo, el amor al dinero, ¿se entiende? Amor a tener los aplausos de las personas, que lo sigan las personas. Todo eso es lo que incita a Satanás, nos incita a Satanás a hacer. Entonces los gobernadores habían caído en este pecado y fueron los primeros en cometer. Y el pueblo hizo lo mismo, a ver el ejemplo de sus gobernadores. Pero no todos, acuérdense que hubieron los que vinieron a hablar con Esdras. Eso estaban preocupados por el pecado. Eran hombres temerosos también. Deuteronomio 7, 1 al 10. Deuteronomio 7, 1 al 10. Dios le está hablando a su pueblo. Dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, el Gergeseo, el Amorreo, el Cananeo, el Fereceo, el Ebeo, el Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. O sea, ¿quién fue que limpió todo esto? Dios. No fue Israel, fue Dios que estaba con Israel.
¿Para qué? Para que cuando Israel entrara totalmente limpio. Todo limpio, ¿verdad? Todo limpio de idolatría, de falsos dioses, para que Israel estuviera tranquilo. Y Jehová tu Dios le haya entregado delante de ti y le hayas derrotado, la destruirá todo. Las destruirá todo. No harás con ella alianza ni tendrás de ella misericordia. Dios le está hablando antes de entrar a la tierra. Bueno, antes de entrar a la tierra, yo le voy a arreglar todo, le voy a dejar todo pronto, ¿saben? Para que ustedes estén tranquilos, pero no vayan a hacer alianza con ellos, ¿tá? Ni tendré misericordia de ellos. Son enemigos. No se unan. Y no emparentarás con ella. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Acá vemos que puede decir, no, pero nosotros lo sabíamos. Acá está escrito. Y la ley de Moisés. Ellos se regían por la ley de Moisés. ¿Entiende? Entonces no tenían excusa, porque Dios ya le había dicho antes de entrar a la tierra prometida que tuvieran cuidado. Yo le voy a limpiar todo, pero ustedes, su parte es no mezclarse. Lo mismo nosotros, hermano. Dios nos limpió con la sangre de Cristo, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra parte? No mezclarnos con el mundo, el sistema del mundo. Esa es nuestra parte. Porque desviarás a tu hijo en pos de mí y servirán a dioses ajenos. Esta era la causa. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos. Bueno, ¿qué tenemos que hacer con ellos si encontramos alguno? Bueno, Dios lo está diciendo aquí. Y tenían escrito esto. Sus altares derribaréis y quebrantaréis sus estatuas, destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus estatuas en el fuego. Entonces, versículo 6, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Dios, acuérdense que Dios es celoso, no comparte. Dios no nos quiere compartir con nadie. Tanto Israel, que tenemos el ejemplo cómo Dios de celoso es, tan celoso que tuvo que destruir la mayoría de la nación de Israel, porque Israel lo había abandonado, ¿verdad? Bueno, todo este ejemplo para nosotros, para que tengamos temor de Dios. Dios no nos quiere compartir con nadie, ni con el mundo, ni con los hombres. Dios es celoso. Dios mandó a su Hijo a morir en la cruz, mató a su Hijo en la cruz, se sacrificó su Hijo por nosotros, para que ahora por la sangre de Cristo fuéramos limpiados y fuéramos de Dios, ¿verdad? Y vivamos en esta tierra apartado del sistema del mundo. ¿Por qué? Porque lo mismo que Israel, nosotros somos santos. ¿Tá? Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová. Os ha escogido, pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos. Israel era el pueblo más insignificante. Nosotros, hermanos, somos los mejores. Lo más insignificante que había en la ciudad de Durazno, Dios nos escogió para que ahora nosotros seamos un pueblo santo. ¿Se dan cuenta de el mismo proceder de Dios para elegir? Él no elige lo supremo, lo más grande, Él elige lo más insignificante. Israel era el pueblo más insignificante que había en el mundo, el más chiquito, el más insignificante. Bueno, nosotros, como iglesia, cada uno de nosotros éramos los más pecadores, los peores del mundo, los más insignificantes en este mundo. Dios nos eligió. ¿Para qué? Para ser santos, para Él. 8. Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel. Dios es fiel. ¿Por qué Dios es fiel? Que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Qué bendición, ¿no? Guardar la palabra de Dios, que guardan los pactos. Nosotros tenemos un nuevo pacto, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¡Qué bendición! Pero nuestra parte es no hacer alianza con el mundo. Versículo 10. Y que da pago a personas al que aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia. En persona le dará el pago. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos
que yo te mando hoy que cumpla, guárdalo, le dice. ¿Qué hizo Israel? Lo guardó. Se entró a la tierra y lo guardó. Por eso no fue Nabucodonosor. No, no lo guardó. No lo guardó y fue esclavo otra vez. Israel. Salió de la esclavitud, Dios le da una nación para ellos, los limpia, le da todo. Dios los guarda, los cuida. ¿Qué hace Israel? ¿Con qué le paga? Desobediencia. Allá otra vez Israel fue cautivo. Dios los saca otra vez, porque Dios prometió sacarlos por la misericordia y la gracia de Dios. Los vuelve a traer a la tierra de ellos. ¿Qué hacen cuando llegan a la tierra de ellos? Pasa el tiempo, otra vez lo mismo, ¿se entiende? Bueno, ¿saben qué está queriendo decir? ¿Qué nos quiere dar a entender Dios? Que nuestra carne es débil. Por eso el Señor dice, ojo con la carne. Orad y velad porque nuestra carne es débil. El Espíritu está dispuesto a hacer lo correcto, pero nuestra carne no quiere hacer lo correcto. Y muchas veces escuchamos la carne y hacemos lo mismo que Israel. Por eso, Iglesia de Durazno, tengamos cuidado de no desviarnos de los mandamientos de Dios y tenemos que volver a las Escrituras. Esdras fue a imponer las leyes de Dios a una nación que era de Dios. Tenía que ir a reformar esa ciudad con la ley de Dios, ¿verdad? Bueno, simplemente lo mismo tenemos que hacer nosotros. Día a día, reformar nuestra vida con la palabra de Dios y la iglesia ser establecida siempre con la palabra de Dios. Tenemos, así como Israel es un ejemplo, que tendría que ser un ejemplo para el mundo por nación, una nación escogida de Dios, nosotros aquí en la ciudad de Durazno tenemos que ser un ejemplo, hermano, de las otras iglesias llamadas cristianas. ¿Por qué? ¿Ejemplo en qué sentido? En que guardamos la palabra de Dios, nos guardamos de hacer alianza con el mundo, no nos queremos contaminar, ¿verdad? Haciendo alianza con el mundo, no hacemos alianza con el pecado, no transamos con el pecado, sino que tenemos que desechar el pecado. Esdras 9:3. Cuando oí esto, ¿qué hizo Esdras? Bueno, no digas nada, que la prensa no venga, que no se entere nadie, esto lo vamos a tapar y lo vamos a dejar escondido, vamos a hacer algo secreto, como estamos acostumbrados a escuchar, ¿verdad? Todo secreto y no nos enteramos de nada. No, cuando yo esto, dice Esdras, rajé mi vestido y mi manto y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba y me senté angustiado en extremo. Acá vemos un hombre de Dios, un verdadero arrepentimiento. Cuánto dolor, cuánta angustia al encontrar a Jerusalén, ¿verdad? Que había salido de la esclavitud de Babilonia y a encontrar otra vez a un pueblo, otra vez en lo mismo. Qué dolor, ¿verdad? Bueno, eso nos causa a nosotros cuando vemos hermanos y hermanas que han caído en pecado. Ese dolor, nos angustiamos, lloramos por hermanos que han caído en pecado, que conocemos muchas veces. Nosotros hemos salido de lugares así, oramos por ellos, lloramos por ellos. Bueno, acá vemos un hombre de Dios que le dolía cómo encontró a sus hermanos, sus compatriotas israelitas. Bueno, debemos nosotros también tener ese mismo sentir, ¿verdad? Donde nacimos espiritualmente. Nosotros cuando venimos de allá de Trinidad a Durazno y venimos y nos empezamos a congregar acá en Durazno, cuánto dolor, muchas veces, bueno, capaz que ustedes estaban, tantas veces me ponía a predicar y tenía que llorar. Lloraba por el pecado que se veían, no respetaban la palabra, se reían de la palabra, se reían de aquellos que predicaban, se burlaban de los predicadores, no escuchaban, tomaban en poco la palabra de Dios, y todo eso causa dolor, ¿verdad? Bueno, por eso muchas veces, aquellos que hemos sufrido por esto, entendemos a Esdras lo que habrá sentido, ¿verdad? Un año entero tratando pecados, llorando por el pecado, orando, viendo en el lugar donde nacimos que se derrumbaba espiritualmente, se derrumbaba. Bueno, cuánto dolor, ¿verdad? Bueno, el mismo dolor o peor Esdras sintió cuando sintió que le dieron el reporte de lo que estaba pasando en Israel, en Jerusalén, perdón. Dice, y me senté angustiado en extremo. Ciertamente una de las razones de su duelo expresado era el rasgar sus ropas y arrancarse la barba, ¿verdad? Fue que Esdras recordaba que fueron estos pecados, la idolatría, las transgresiones que cometieron, que causaron
la deportación, o sea, causaron cuando fueron de esclavo a Nabucodonosor. Otra vez lo mismo. Otra vez lo mismo, diría Edra. No avanzamos nada, quedamos otra vez para atrás. Otra vez como el profeta Jeremías, llorando y lamentando y gritando, vuélvanse y arrepiéntanse. Otra vez lo mismo, otra vez para atrás. ¿Qué hacemos nosotros cuando vemos pecados en nuestras vidas? Cuando vemos pecado en nuestra iglesia, ¿nos duele? ¿O dejamos? No pasa nada. Después ve, es el problema de aquel. Después lo tratamos. Nos angustiamos, lloramos. Cuando nosotros mismos fallamos a Dios, nos da dolor, nos quebrantamos, lloramos por nuestro pecado, o tomamos livianamente el pecado. Muchas veces, al tomar livianamente el pecado, muchas veces podemos decir, y bueno, soy pecador. ¿Qué tal? Pequé. Me tiene que perdonar Dios. Dios me entiende. ¿Sabe qué? Eso no es dolor, eso no es arrepentimiento. Eso es hipocresía. Porque después voy a volver a hacer lo mismo. Y Señor, vos me entendés, ¿no? Porque vos sabés que yo soy pecador. Perdoname. Sí, soy pecador, sí, perdoname. Cero arrepentimiento, cero dolor contra el pecado, ¿verdad? Esdras 9:4. Y se me juntaron todos los que temían la palabra de Dios de Israel. Acá Esdras no estaba solo. Vemos que se juntaron aquellos hombres que temían a Dios a causa de la prevaricación del cautiverio, de los del cautiverio, mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Bueno, Esdras, como dije, no estaba solo, él estaba siendo acompañado, y obviamente que los otros estarían también viendo la angustia de Esdras, también angustiado, ¿no? Estarían orando, estarían angustiados, hablando a ver qué podemos hacer para solucionar esto, ¿verdad? Ellos querían también soluciones, por eso van a Esdras, y querían soluciones que, bueno, tenían que haber alguna solución. No podemos seguir así, haciendo la palabra de Dios blasfemada. También, ¿qué hacemos nosotros cuando vemos? ¿Le buscamos solución o decimos, deja, no le des corte? Ya Dios va a solucionar. No, hermano, lo que tenemos que solucionar somos nosotros. Porque acá lo mismo. Ya cuando Dios va a solucionar, cae el juicio de Dios. En Israel tenemos el ejemplo. Cuando Dios solucionó el pecado, cayó en su juicio. Mientras tanto mandó a su profeta, mandó a uno, mandó a otro, para que, bueno, se arrepintieran, dejaran de pecar. El pueblo de Israel no quiso. Bueno, Dios dice, yo tomo carta del asunto. Ya Dios bajó su vara, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado, hermano, que cuando vemos problemas y pecados en nuestra vida y en la iglesia, tenemos que solucionarlos prontamente. Prontamente tenemos que solucionar, porque estamos en guerra, y para eso Dios nos escogió, ¿verdad? Para que vayamos contra el pecado y para que la iglesia esté limpia. Israel tenía que ser un pueblo santo, la iglesia tiene que ser santa también, porque somos santos y Dios es santo. Tenemos que buscar la santidad, porque nadie verá al Señor. Entonces debemos ser conscientes, hermanos, del mismo consentimiento que tenía Esdras. Tenemos que ser santos y no somos santos. Pero Esdras había pecado. Esdras se había juntado con los pueblos paganos alrededor. No, Esdras no había cometido ningún pecado. Acá vemos el dolor de un hombre, ¿se dan cuenta? No había cometido pecado, pero él era parte del pueblo de Dios. Bueno, cuando un hermano peca, yo soy parte del cuerpo de Cristo. Si él peca, yo también peco. Por eso tenemos que sentir ese dolor. Vemos que Esdras rompe hasta su ropa, arranca sus pelos, se pone a llorar amargamente por la situación. Estaban los judíos, ¿verdad? Que la condición que estaban los judíos, pero los que no habían caído lo acompañaron hasta las 3 de la tarde. Esa es la hora que se hacía el sacrificio de la tarde. Y a las 3 de la tarde iban a ir al templo, ¿verdad? Y por eso dice, yo estuve muy angustiado. En parte de dolor, eran parte de vergüenza por el pecado también. También parte de temor, de un juicio grande y terrible que estaba y temía por ello, o sea que iba a caer el juicio de Dios si no se tomaba carta del asunto. Y eso es lo que tenemos que tener nosotros. Si yo no me aparto de este pecado, si la iglesia no se aparta de este pecado, va a caer el juicio de Dios
iban a haber tremendas consecuencias. Yo no quiero eso para mí y para mis hermanos. Eso es lo que pensaba Esdras también. Esdras 9:5, y a la hora del sacrificio, Esdras 9:5, y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción, y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios. Va al templo con la ropa rajada, ¿verdad? Se postra, fue a orar, no se quedó lamentando y llorando en un rincón en su casa, sino que fue al templo. Bueno, hay que tomar carta en el asunto. Bueno, primeramente, ¿qué hay que hacer? Hay que orar, ¿verdad? Hay que ir a buscar a Dios, así como estamos. Pero que Dios vea que estoy angustiado por el pecado, ¿no? No puedo ir y decir, Señor, ¿viste, no? Soy pecador, ¿no? Pequé otra vez. Pequé, perdóname, Señor. Yo sé que estoy contaminando el cuerpo de Cristo, pero bueno, vos me entendés, ¿verdad? Bueno, eso es de temor, ¿verdad? Acá vemos un hombre que tenía temor de Dios, se postró de rodillas delante de Dios, no se quedó chismeando, che, la mujer de quién es, che, el hijo de quién es, y no, él fue a orar, ¿verdad? Fue a orar juntamente con aquellos que de los otros judíos que no habían caído, ¿verdad? Él no le importó, imagínense, el nuevo gobernante mandado por el rey, postrado con la ropa rota, llorando, levantando las manos, confesando pecado. ¿Y qué pasó? ¿Qué impacto habría sido, no? El enviado del rey, el sacerdote Esdras, postrado, pidiendo perdón por los pecados. Entonces Esdras se pone de rodillas levantando las manos. Esto era muy habitual, ¿verdad? Cuando los judíos oraban de rodillas y levantaban las manos. Era una forma de humillación, no quería levantar la cabeza, ¿verdad? De cabeza para abajo, con la mano levantada, de rodillas. A Esdras no le importó lo que habrían de pensar de él, sino que él estaba allí preocupado por el pecado de Jerusalén. Así como Jeremías lloraba por el pecado de Israel, le dolía tanto que no le importaba que le hablaran de él, de que Jeremías llorara, y que le dijera, es un llorón, el profeta llorón. Bueno, ¿cuántas veces has llorado tú por tu iglesia y por tus hermanos? ¿Te importó alguna vez que te dijeran, mira cómo llora por el pecado que ve en la iglesia? Bueno, a él no le importó. Él fue y oró porque le dolía el pecado, ¿verdad? Entonces vemos también una forma, ¿verdad? Cuando a alguien le pesa el pecado, cuando a alguien peca y le duele, así como esta postura, como dije, muchos del Antiguo Testamento oraron así, con los ojos, cierran los ojos, se inclinan la cabeza y cruzan las manos mientras oran. Pero la tradición del Antiguo Testamento era extender las manos hacia el cielo en un gesto de entrega, apertura pronta, recepción, con las palmas abiertas hacia el cielo, como mendigo. No merezco nada, pero Señor, aquí estoy, como un mendigo. Soy sucio, soy pecador, pequé, pero acá estoy, Señor. Así de esta manera, ¿verdad?, era apropiada. Bueno, oró también Salomón de rodillas. El salmista David también oró de rodillas. Daniel oró de rodillas. La gente que se acercaba a Jesús, muchos fueron de rodillas. El mismo Señor oró de rodillas. Esteban oró de rodillas. Pedro oró de rodillas. Pablo oró de rodillas. Muchos hombres de Dios, ¿verdad?, oraron de rodillas. Y lo más importante, Jesús oró de rodillas también. Para que vean que también orar de rodillas es bíblico. ¿Ah? Pero obviamente que no importa si la rodilla o las manos, lo importante es que lo que ve, que Dios que ve, el corazón, la angustia, el dolor que sentimos. Eso es lo que Dios quiere ver de nosotros, no la postura. Porque mucha gente ora de rodillas, como los fariseos se arrodillaban, levantaban la mano al cielo, hacían largas oraciones y su corazón estaba lejos de Dios, ¿verdad? Esdras 9:6. Y dije, Dios mío, acá está orando Esdras, acá comienza a orar Esdras. Y Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti. Él no quería levantar ni el rostro. Vergüenza y dolor tenía en levantar el rostro, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos
han crecido hasta el cielo. ¿Qué le pasaba a Esdras? Él sabía que él también estaba ahí en el parte de Jerusalén. Y si iba a caer un juicio de Dios, él también iba a estar ahí. ¿Se entiende? Él también iba a sufrir. Y él estaba sufriendo, pero él no había pecado. Pero acá vemos un hombre de Dios confuso, avergonzado, de levantar las manos, pero él no había pecado, pero él había tomado el pecado del pueblo como suyo propio. Y va como un sacerdote a interceder por el pueblo. Como lo hizo Moisés, ¿se acuerdan que ya lo leímos? Dios quería destruir al pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto, que había formado un becerro y se pusieron a adorar a un becerro. Moisés baja y sube, y habla con Dios y dice: no lo destruyas, no lo destruyas. ¿Qué van a decir los otros pueblos paganos? Que tú destruiste a tu pueblo. No lo destruyas, ten misericordia. Y Moisés intercede por el pueblo para que no sea destruido. Y acá está haciendo lo mismo Esdras. Está intercediendo por el pueblo. Nosotros intercedemos por nuestros hermanos que caen en pecado. Intercedemos por la ciudad de Durazno, por nuestros familiares, porque sabemos que están condenados, nuestros familiares, aquellos que no conocen a Cristo. Intercedemos, lloramos por ellos. Bueno, cuántas cosas, ¿verdad? Vemos que de este hombre que es un ejemplo para nosotros. Sentimos vergüenza y nos humillamos por el pecado ajeno delante de Dios. Bueno, Esdras lo sintió. Sintió, ¿verdad?, el peso del pecado sobre su cuerpo, y por eso se avergonzó, por eso oró. Bueno, nosotros tenemos que sentir lo mismo, no ignorar el pecado de los hermanos ni el pecado nuestro. Cuando vemos los llamados creyentes que blasfeman el nombre de Dios, y bueno, nos reímos, ya pobre, lo señalamos, criticamos, o nos ponemos a orar: Padre, esta persona estuvo conmigo predicando el Evangelio, pero estuvimos estudiando juntos la palabra. Padre, ten misericordia de él. Si no es tu hijo, dale la oportunidad que te conozca. Y si es tu hijo, Señor, que escape del lazo del diablo. Acá vemos, lamentablemente, así como Jerusalén se había convertido a hacer alianza con el mundo, muchas iglesias evangélicas son hoy sinagoga de Satanás, porque han hecho alianza con el mundo, ¿verdad? Eso nos tiene que causar dolor. Debemos llorar por estas iglesias que están hundidas en el pecado, ¿verdad? Entonces Dios había sido tantas veces provocado y tantas veces lo había perdonado, y ellos, ¿qué hacen? En vez de ser agradecidos, vuelven a caer en el mismo pecado. Y eso a Esdras le causa vergüenza, ¿se entiende? Lo mismo que nosotros, cuando pecamos, Dios nos sacó de este mundo, pecamos, ¿cómo vamos a Dios? ¿Cómo? ¿No pasa nada? ¿O vamos avergonzados, dolor en el pecado? Este es el sentimiento genuino de todo creyente. Nos debe causar vergüenza sabiendo que Dios nos ha perdonado, porque su Hijo murió para perdón de nuestros pecados. Ir a confesar el pecado es ir a decirle: Padre, otra vez volví a revolcarme donde me sacaste. Perdóname, Padre. Volví otra vez donde me sacaste. Me fui a revolcar como el chancho que vuelve al lodo. Volví otra vez a caer en donde tú me sacaste. Por eso debemos sentir, ¿verdad?, esa vergüenza y ese dolor con el pecado. Y eso es temor a Dios. Temor a Dios. Y muchas veces tomamos livianamente el pecado porque no tenemos temor a Dios. Nos olvidamos todo lo que sufrió Cristo. Tomamos la cena, salimos y predicamos el Evangelio, pero muchas veces caemos en pecado. ¿Por qué? Porque nos olvidamos. No tomamos en poco lo que Cristo pasó por nosotros. Nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Es lo que dice Esdras. Significativamente Esdras oró diciendo nuestros delitos en vez de sus delitos. Él dice nuestros delitos. Él no fue y dijo: Padre, Dios, Jehová, ya cómo está tu pueblo. Todos ellos pecaron. No, pecamos. Él acababa de llegar a esta comunidad y le vienen a compartir esto, ¿verdad? Que el pueblo estaba hundido en el pecado. Y él se pone como que él también había pecado. Él siente el dolor del corazón de Dios, ¿verdad? Y eso, cada uno de nosotros que tenemos el Espíritu Santo, también debemos sentir ese dolor. El dolor cuando pecamos.
Entonces, hermanos, debemos contagiarnos de este hombre de Dios, este hombre que fue un hombre que se capacitó para servir a Dios, que estudió, que llevó la palabra y quiso hacer la nación de Israel, fundar la nación de Israel con la palabra de Dios. Se encuentra que la nación de Dios estaba, y Jerusalén estaba separada de Dios. Entonces hay que buscar solución. ¿Cuál? Primero, orar. Orar. Orar por nosotros mismos, orar por la iglesia aquí en Durazno, orar por tantas almas que conocemos, orar por tantos famosos llamados creyentes que están unidos con el pecado. Orar. Ahí arranca todo, ¿verdad? Primero, para tomar carta en el asunto debemos orar, como hizo Esdra, orar por los demás. Bien. Y después, bueno, vamos a ver más adelante en los otros versículos que Esdra continúa orando por su pueblo y enseguida toma carta en el asunto. Enseguida. No es que deja para después a ver qué. Voy a orar. Muchas veces decimos, voy a orar a ver qué dice Dios o qué hace Dios. No. Voy a orar, Señor. ¿Estás de acuerdo en esto? Porque lo dice tu palabra. Yo voy a hacer esto lo que dice tu palabra, Señor. Y dame sabiduría y dame poder y dame valentía para hacerlo y lo voy a hacer. Y fue lo que hizo Esdra. Más adelante lo vamos a estudiar. Así que, hermanos, vemos este hombre de Dios, cómo encuentra el pueblo, hay pecado, se pone a orar. Así que bueno, vamos a orar. Padre bendito que estás en el cielo, te alabamos, Señor, por tu palabra, te alabamos porque, Señor, vemos tu santidad, tu pureza y tú lo que demanda de nosotros, así como demandaste de tu pueblo que fuera santo y apartado de este mundo, del sistema de este mundo. Ayúdanos a nosotros, oh Dios, a no caer en lo mismo que cayó Israel. Y si estamos en lo mismo, Padre, oh Dios, que estemos confesando el pecado, llorando por el pecado, combatiendo contra el pecado. Señor, no queremos defraudarte. Pero Padre, tú sabes que somos débiles, nuestra carne es débil. Pero el Espíritu está dispuesto a hacer tu voluntad. Ayúdanos, Padre amado, a vencer los deseos de la carne. Ayúdanos cada día a aferrarnos a tu palabra y a vivir una vida santa para la gloria de tu nombre. Señor, gracias, bendícenos y gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos y bueno, seguiremos si Dios quiere el domingo, 18 horas aproximadamente estaremos con el estudio de 1 Corintios. Muchas bendiciones y que pasen bien. Cristo tanto